quiero invitarles a ustedes a abrir la Biblia que tiene a mano. ¿Cuántos vienen a culto con una Biblia? Su cel. Varios están levantando su cel. ¿Está bien? Sí, cuenta con ese programa de la Biblia. Son la letra, son la palabra, es la palabra de Dios que nos transforma. No es, sí tiene portada de piel, es solamente que su palabra nos impacte. Y vamos a estar en el libro de Génesis. Vamos a estar comenzando en capítulo 39 en unos momentos. Y quiero hablar con ustedes acerca de nuestra identidad. Necesitamos saber quién somos y también proyectar quién somos a otras personas. Unos dicen que yo sí conozco, yo sé quién soy, pero el problema es que otros no están enterados de esa. Nosotros como creyentes no podemos tener una identidad falsa, no podemos llevar máscara, no podemos estar en disfraz. Nosotros tenemos que tener una vida actual que el mundo, la gente en nuestro entorno puede ver que Cristo vive y Cristo vive a través de nosotros. Y uno de los problemas más grandes que he visto en la vida cristiana es que muchos pueden ser que identifican la autoridad de Cristo Jesús y pueden decir que incluso son creyentes, pero aún no saben el impacto que tienen en la vida. Unos entregan su vida a Cristo Jesús, pero luego siguen en la misma vida pecaminosa. No se alejan del pecado. Dicen que Cristo me puede perdonar, me puede salvar y yo necesito seguir de esa forma poco a poquito. Y no se alejan del pecado. Pero todo lo que somos en Cristo debía ser transformados. Aceptamos la autoridad de Cristo Jesús, pero es otra cosa cuando hablamos de que necesitamos entender la autoridad que tenemos en Él. Y a ese fin quiero hablar con ustedes. Como dije en Génesis 39 vamos a estar, pero yo quiero presentar un puntito. José es el texto que estamos por hablar. Recuerda que primero la palabra de Dios llegó a Abraham diciendo que iba a ser una bendición a todas las naciones en Génesis 12. Y luego a su hijo Isaac y después Jacob, quien recibió el nombre Israel. Pero aquí tenemos uno de los hijos de Israel, Jacob, que se llama José. José fue vendido como esclavo y está en otra parte como un esclavo en esa vida. Y él sabía que fue por la mano de Dios. Pero de tal manera, aquí tenemos. Y yo voy a decir que José sabía quién era. Y luego puse hebreo. Déjeme decir, cuando estamos leyendo la escritura, rápidamente podemos leer y decir, ya, es común. Porque nosotros podemos imaginar y decir, ya, yo sé quién son los hebreos. Pero déjeme explicar en un momento de quién son los hebreos. Los hebreos de verdad no son todos. Algunos piensan que todos los descendientes de Abraham son hebreos. No es así. De verdad, hebreo es diferente de judío. Hebreo habla de después de Noé, tenía 3 hijos y uno de sus hijos Sem, y a 7 generaciones nació un hombre, se llama Eber. Luego 4 generaciones después nació Abraham, pero todos los de línea de Eber son los hebreos. Y entonces en capítulo 14 de Génesis tenemos, la primera vez que menciona la Biblia los hebreos, dice Abraham el hebreo. Entonces ya existía los hebreos. Pero luego tenemos a Jacob, quien es el nieto de Abraham, y él tiene el nombre Israel. Entonces, todos los israelitas son hebreos, pero no todos los hebreos son de Israel. Y una generación después, uno de los hermanos de José incluso se llamaba Judá, y su línea tiene el nombre judío, de Judá. Entonces, todos los judíos son hebreos, pero no todos los hebreos son judíos. ¿Me expliqué? Entonces estamos bien. Pero en el momento
Pati dice, no entiendo, no capta. Pero de tal manera, déjanos solamente entender eso. José era un hebreo, y es decir, como 7 generaciones. Después de comenzar el padre, está José, ¿sí? Nosotros, si yo llego a México y la gente me pregunta, ¿y quién eres? Unos piensan, mira, la respuesta debía ser de dónde radica, el lugar de nacimiento, cosas así. Y yo puedo responder, soy un neighbor. ¿Qué significa? Es mi apellido. Y la gente, cuando llegué hace unos casi 15 años, y gente dice, ¿quién eres? Y yo dije, soy un neighbor. Y ellos dicen, ¿y qué significa eso? ¿Qué es? ¿Qué es un neighbor? Y yo necesito imaginar la vida de José, porque en su día los hebreos fueron tan chiquitos, tan poquitos de personas, que si uno pregunta como José, muy bien, yo soy un hebreo, ellos van a decir, ¿y qué significa? Pero lo interesante es que aquí tenemos en el texto, en Génesis 39, ese es después de mucha bendición en la casa de Potifar, y en su casa tenía una esposa quien quería a José. Y a negarle, luego ella está por acusar a José. Y fíjense en el verso 14, dice, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros y entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. Y yo entiendo, esa es una mentira lo que ella está diciendo, pero lo que a mí parece interesante es que ella dice, miren, el hebreo. ¿Cómo puede ser que ella sabía que es un hebreo? Solamente hay una forma lógica en que José está llegando y dice, yo soy hebreo. Y las personas dicen, ¿y qué significa eso? Igualito. Él, al ser vendido como esclavo, podía llegar a la casa y decir, aquí estoy, yo soy un esclavo. Perdiendo su identidad, perdiendo porque ya sus hermanos no le quieren. Entonces, él está en un lugar y al presentarse ante su amo por la primera vez, yo me imagino, él dice, hola, mi nombre es José, yo soy un hebreo. Y yo creo, lo natural de su maestro, de su amo, iba a responder, ¿y qué significa eso? Porque yo no tengo hebreos aquí, solamente esclavos. Y él dice, escúchame, yo soy el bisnieto de Abraham. ¿Quién es Abraham? Él dice, mira, Dios, el creador de todo el universo, hizo una promesa a mi bisabuelo, diciendo que a través de él, todas las naciones de la tierra recibirán bendición. Y luego dijo lo mismo a mi abuelo Isaac. Y repitió a mi papá Israel. Y aquí estoy en tu casa y tiene que saber que en tu casa tiene un hebreo. Es la única cosa que yo puedo imaginar. ¿Por qué? Porque luego cuando está analizando la situación de la vida de ese José, todos sabían que era hebreo, cuando nadie sabía que es un hebreo. Pero él está anunciando, yo soy hebreo. Podemos nosotros mover al siguiente capítulo. Y en ese momento está José encarcelado. Y él está explicando a copero y panadero de quién es. Y que dice en verso 15 de capítulo 40. Dice, a mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Y luego dice lo mismo en capítulo 41 y verso 12. Ese es después de dar la interpretación. Se quedó 2 años todavía en la cárcel. Y el copero ya está en su lugar de nuevo, como el panadero muerto. Y Faraón tiene un sueño. Y en el sueño nadie podía interpretar. Y el copero llega y dice, ahorita yo recuerdo de mis pecados. Y aquí dice,
ahí con nosotros había un joven hebreo. Y yo tengo que imaginar la respuesta de Faraón. Decir, ¿y qué es esa? Es lo mismo que uno puede responder cuando yo me presento. Allá tiene un neighbor. ¿Y qué es esa? ¿Qué es esa? Pero él está recordando el copero. ¿Por qué? Porque José tan enseguida está insistiendo. Yo sé quién soy. Yo soy un hebreo. Y los hebreos van a ser una bendición a todo el mundo. Todas las naciones van a ser bendecidos. ¿Y cómo fue? Cuando está él diciendo, tenemos el texto, regresando a la primera vez, en capítulo 39, en verso 2, dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. No dice solamente bien, le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, ese se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en cómo, en todo en lo que dice, ¿sí o no? Pero ¿cómo? Si José está trabajando en un parte de la casa, obviamente va a tener otros siervos trabajando en el mismo oficio. Y Potifar iba a decir, mira, ¿por qué está prosperando esa parte? Voy a analizarme muy bien. No tenía que analizar, porque José había anunciado, aquí estoy, yo soy un hebreo. Y nosotros somos bendición a todas las naciones. Y al ver que está prosperando esa parte, Potifar dice, mira, José sí tiene razón. Se bendice a través de esa vida, esas personas. Y luego comienza a mover José, verso 4, José se ganó la confianza de Potifar y ese lo nombró mayordomo de toda su casa. Dice, pues no quiero solamente una bendición, un poquito, sino de toda la casa. Y luego dice, y le confió la administración de todos sus bienes. Se movió de un lugarcito a más, a toda la casa, ahorita de todos los campos también, porque quiero bendición de todo. Lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque José sabía quién era. Y dice en verso 5, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Y yo quiero proponerles que es porque José sabía quién era y se presentó, yo soy un hebreo. Yo soy un hebreo. Él sabía y su esposa incluso sabía que José es un hebreo. ¿Cómo presentamos nosotros? Cuando estamos conociendo a una persona, decimos, yo soy un pastor, yo soy un... ¿qué? ¿Qué es la identidad que tenemos? Debía tener una identidad en Cristo Jesús. Yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Esa debía ser la respuesta, porque a través de los hijos de Dios, el Señor quiere bendecir a todas las naciones, tal como fue la promesa a Abraham, tal como fue la promesa a Isaac, tal como fue la promesa a Jacob, Israel. Es todavía vigente con nosotros porque somos el pueblo de Dios, somos los hijos espirituales de Abraham. Y cuando estamos analizando, fíjense, José cuando tenía el puesto de esclavo, todavía tenía identidad de hebreo. Pero ¿qué tal cuando se fue a cárcel? Su identidad no cambió. En el cárcel tratan de cambiar la identidad. Se cambia la ropa, poner como carcelero, poner como prisionero, poner en vez de nombre, número 72-315. ¿Sí o no? Así es, su identidad nueva. Pero José no aceptó esa. En ese mismo capítulo 39 dice, y después de esa acusación de la esposa de Potifar, dice, y mandó que echaron a José en la cárcel donde estaban los presos del rey, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. ¿Cómo?
porque todavía tenía la bendición. Fíjense en lo que dice. El cual puso a José a cargo de todos, otra vez dice todos los prisioneros y de todo lo que ahí se hacía, como el Señor estaba con José y hacía prosperar, bendecir, prosperar todo lo que él hacía. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Es lo que dice. Esa es la vida de José. Pero es interesante porque de José tenía 11 hermanos. Y un día llega 10 de esos 11 hermanos. Esos hermanos están de Canaán y en su área, su lugar está sufriendo. Y ellos tienen la oportunidad de presentarse. Ahorita imagínense ustedes, José vive en un país, había pasado bendición de la casa de Potifar, había pasado momento de bendición en la cárcel, pero ahorita está de bendición a todo el país. ¿Y qué tal? Todo el país había escuchado, porque José también se presentó ante Potifar diciendo, yo soy hebreo. Y si llega un día 10 hermanos, quien llega diciendo, pedimos un poquito de comida. Y los administradores dicen o preguntan, ¿y quién son? Ellos, en vez de decir, ¿somos hebreos?, dicen, somos de Canaán, un área pobre. La identidad que tenemos es una de escasez. La identidad que tenemos es una de hambre. Si ellos habían dicho, porque ellos están en su mente diciendo, ¿por qué decimos hebreos? Porque nadie sabe quién es hebreo. Pero allá en Egipto sí sabían quién es hebreo, porque José, el encargado, siempre está diciendo, yo soy hebreo. Y si había llegado 10 hermanos diciendo, somos hebreos, van a decir, ándale, vámonos. ¿Por qué? Porque esa es una bendición. Pero ellos no se presentan así. Donde vivían tenían grandes problemas y ellos identificaban con el problema en vez de la bendición. Todavía son bisnietos de Abraham. Todavía son nietos esos de Isaac. Todavía son los hijos de Jacob, de Israel. Y ellos están diciendo, no, somos de Canaán. Fíjense lo que dice el texto. Capítulo 42 de Génesis 6-7 dice, José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se prostraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes de dónde vienen? Y esa pregunta está medio mal en la traducción. Es porque está solamente influido por la respuesta. La pregunta en su actual es, ¿quién son? ¿Quiénes son? Y su respuesta es de dónde vienen. Dice, vinimos de Canaán para comprar alimento. Su identidad no fue hebreo, sino de pobrecito. Nosotros no tenemos, la vida es horrible y difícil. Así fue su identidad. Aún siendo la bendición a todo el mundo. Esta semana pasada estuve con el tesorero general de las Asambleas de Dios por toda la semana casi. Y me hizo reír. Porque él estaba hablando un poquito acerca de que el pueblo de Dios, de la iglesia, es una bendición todavía. Y él dice, nunca has notado de un momento en cuando se va a comer en un restaurante y nadie está llegando pero a terminar la comida se da la vuelta y dice, wow, se llenó, qué bueno que llegamos temprano. Y él dice, no es porque llegaron temprano, es porque nosotros como creyentes llevamos la bendición. Y luego él dice, mire, he pensado en hacer un convenio con los restauranteros de que yo puedo estar bendiciéndoles y siempre está llena el restaurante. Pero ¿cómo va a funcionar eso? Yo no sé.
Me hizo reír como ustedes. Pero sí, nosotros traemos una bendición. No debemos decir, mira qué bueno que llegué temprano. No, ¿dónde estamos? Llevamos bendición. Pero en la idea y en la mente de esos hermanos de José, los días están llegando y dicen, no somos bendición. Nosotros vivimos maldición. No tenemos lo suficiente. Pero a José fue diferente. Y otra cosa que he notado de José es que cuando él recibió autoridad, la usaba. ¿Cómo? Fíjense en lo que dice en capítulo 41, cuando reciba toda esa autoridad, él va a responder. Dice en verso 39, es un poquito largo, pero déjame leer. Dice, luego le dijo a José, es Faraón hablando, puesto que Dios te ha revelado todo eso, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio. ¿De mi palacio? Como Potifar en la casa. Y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se le puso a José. Hizo que lo vistieron con ropas de lino fino y que le pusieron un collar de oro en el cuello. Entonces el faraón le dijo, después lo invito a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaron, inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Yo soy el faraón. Escucha lo que dice el faraón. Dice, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Wow. Y le cambió el nombre de José y lo llamó Zefanat Panen. Además lo dio por esposa a Senat, hija de Potifara, sacerdote de la ciudad de On. De ese modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar a servicio de Faraón, rey de Egipto. Voy a seguir leyendo en unos momentos, pero dice 30 años. Ese me indica que como 23, 24 años llegó a Egipto como esclavo, porque tenía que pasar unos años en la casa de Potifar para ver tanta bendición y luego estar encarcelado. Y fue por mínimo 2 años en la cárcel antes de llegar. Entonces puede decir que a través de todos esos años, todavía José está diciendo, yo soy hebreo. Yo soy hebreo, yo soy bendición, yo soy, y no me importa si estoy aquí como esclavo, si estoy en la cárcel de los esclavos, yo soy una bendición. Y él dice, a 30 años comenzó a trabajar en el servicio de Faraón. Tan pronto como se retiró José de la presencia de Faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. ¿Cuándo? Dice, tan pronto. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué íbamos a hacer? Pues yo no sé de ustedes, pero sí había yo recibido de repente autoridad así. Yo soy el segundo en control, encargado de todo con la autoridad así. La primera cosa que iba a hacer saliendo de la presencia de Faraón es llamar a Potifar, que me puso en la cárcel por tantos años. ¿Sí o no? Ustedes son santos y no iba a responder así. Pero las escrituras dicen que tan pronto como se retiró José de la presencia de Faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Es decir, al momento de recibir la autoridad, comenzó a trabajar. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades. Juntó alimento
como quien junta arena del mar. Y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Y fíjense, ya no había forma de mantener el control. Fue demasiado. ¿Pero por qué? Porque José trabajaba. ¿Qué tal? Si al recibir la autoridad, en vez de salir tan pronto a recorrer todo el país y comenzar a trabajar, José dice, yo merezco una vacación. ¿Qué tal si después de unos meses el faraón llega y dice, José, tenías una consejería buena, pero ¿cuándo vas a implementar? José, ¿qué pasa con esa? Pero no tenía que hacerlo, porque José, del momento de salir de la casa de Faraón, comenzó a trabajar, comenzó a hacer las cosas correctas. La diferencia entre José y muchos creyentes el día de hoy es que José usaba su autoridad. Mientras José está trabajando, muchos creyentes reciben autoridad a partir de investidura del Espíritu Santo, y en vez de trabajar, ¿qué hacemos? Descansamos. Yo he dicho eso varias veces, pero estoy convencido de que unos cristianos, va a llegar al cielo esperando que un día Cristo le reciba a la puerta. Y están esperando Cristo decir, bienvenido, siervo fiel, entra a paz que está preparado. Eso es lo que están esperando. Pero Jesús no va a responder así. Jesús va a recibirles así. Bienvenido, siervo flojo. Jamás has trabajado. Y no creo que puedes ser cansado por no haber trabajado. Pero pásate. De verdad. El asunto es, como creyentes, como gente con autoridad, no significa que es tiempo de descansar, sino es tiempo de trabajar. Y fíjense, aún en ese momento, porque unos dicen, es una cosa, cuando José todavía tenía su identidad como hebreo, cuando era esclavo. Qué bueno que todavía tenía su identidad como hebreo cuando él era prisionero. Pero ¿qué tal cuando las bendiciones de Dios comienzan a fluir en los creyentes? ¿Qué pasa? De repente, yo soy una persona de... ¿Qué pasaría con José? ¿Qué pasaría con José cuando de repente se levanta y tiene autoridad y todo el mundo tiene que brincar cuando habla? ¿Va a cambiar José? Fíjense en lo que cuando llegó sus hermanos y está por tener una comida con ellos. Fíjense en lo que dice capítulo 43 de Génesis, verso 32. Dice, a José le servían en un sector, a los hermanos en otro, y en otro más a los egipcios que comían con José. Y luego dice la razón, el por qué. Dice, los egipcios no comían con los hebreos porque para los habitantes de Egipto era una abominación. Y la razón de eso encontramos más tarde en el texto. Dice que los egipcios no pueden soportar el oficio de pastor. Y por eso José llegaba diciendo que yo soy hebreo. ¿Qué son los hebreos? Luego, después de explicar todo lo que él ya es, como bendición, también dice, y cuidamos ovejas. Y dice, y a sus hermanos, ellos llegaron y todavía no han anunciado que son hebreos. Solamente ellos están diciendo, cuidamos ovejas. Y dice, Entonces, aún con toda la autoridad, aún vestido con lino fino, aún con el anillo de autoridad, José está diciendo, yo soy hebreo todavía. Y por eso el texto, el verso 32, dice que él comía en un lugar, mientras todos los de sus hermanos en otro lugar, y otro lugar tenían los egipcios.
Porque aún con autoridad, José mantenía su identidad. Dice, yo soy hebreo. Yo soy hebreo. Y todos sabían qué significa ser hebreo. José, en esa historia, me hizo pensar de otro como Faraón, quien tiene autoridad y regala a otros. En la Gran Comisión, Jesús tiene autoridad. Y escucha lo que él dice. Dice en verso 18 de Mateo 29, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué pasó? Él dice, tengo autoridad. Ustedes pueden estar entregando la autoridad. Trabajen. Hagan. No dice, tengo toda autoridad, voy a protegerles. Toma siesta. Él dice que haga trabajo. Y podemos nosotros terminar el texto. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Él está entregando un trabajo, tal como Faraón entregó un trabajo a José. La diferencia entre los creyentes de día hoy, pues muchos, no todos, pero muchos, y José, es que José trabajaba, mientras muchos creyentes descansan. Soy salvo, ya tengo mi garantía de entrar al cielo, entonces yo puedo descansar en paz. Pero no es lo que Jesús nos está diciendo. Jesús, como el Faraón, quiere darnos autoridad. Y de verdad, Jesús es quien nos da la autoridad. Es Jesús. Hoy es el día de Pentecostés. Y cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, recibimos poder, autoridad. Y la razón por eso es hacer trabajo. Fíjense lo que dice Mateo 3 y verso 11. Yo los bautizo a ustedes con agua. Ese no es Jesús hablando, es Juan el Bautista. Yo los bautizo a ustedes con agua, pero para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Jesús bautiza su gente en el Espíritu Santo. No es como el bautismo en el agua, como un pastor, un ministro, se bautiza a la persona bajando en el agua, y es un trabajo de obediencia. En el caso de Jesús, Él es el único quien puede bautizarnos en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Jesús, como el Faraón, sigue bautizando. Fíjense, Él se acercó a sus discípulos, dándoles el trabajo. Tal como José estaba en la presencia de Faraón, explicando el trabajo, pero Faraón dice, mira, antes de enviarte para hacer todo ese trabajo, tenga la autoridad. Quitó su anillo, dando a José como autoridad. Y José se fue para hacer lo mismo. Jesús se acercó, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Él está diciéndoles, espera el poder, espera la autoridad, espera. La palabra aquí por recibir por poder es lo mismo de autoridad, Y fíjense, en la primera iglesia, en Hechos capítulo 2, tenemos el día de Pentecostés, y al final es casi en verso 42 en adelante, habla un poquito de cómo es la iglesia. La iglesia, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles,
en la comunión, en el partimiento de pan y en la oración. Todos, otra vez estamos usando esas palabras, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Estaban trabajando todos los días. Ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimulación general del pueblo. Y cada día, otra vez, cada día, el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y cuando dice esa última parte, cada día añadía al grupo los que iban siendo salvos. Yo puedo imaginar los diáconos llegando a Pedro, Jacob, uno de los líderes de la iglesia, y dice: mira, yo sé que estoy encargado de contar cuántos estaban asistiendo a ese día, pero yo no puedo. Porque en un día llega 3,000, 5,000, tantas personas extras, nuevos. Y dicen: mira, ¿cómo es posible? Ya dejamos de poder contar todos. Igualito como el día de José, él no podía contar todo el trigo. Y dice: ya, está fuera de control. Ese es como está diciendo el texto de Hechos 2, que la iglesia, por las bendiciones de Dios, caminaba en tanta bendición que fue fuera de control. Es fuera una bendición a toda la ciudad. Todos estaban diciendo: unos días antes no sabían nada de la iglesia, pero ahorita dice que la estimación general del pueblo estaba disfrutando. Todos dicen: ¿has escuchado lo que está? Sí, la iglesia ya es una bendición a la ciudad. No, sí. Wow. Eso es lo que está pasando en esos días. Pero ¿qué ha pasado con nosotros hoy? En ese día, ellos, la iglesia, los primeros creyentes, tenían una respuesta inmediata, tal como José. Les dedicaron a las enseñanzas de repente, predicando con señales y prodigios, inmediato, juntando y conviviendo siempre. Ellos estaban trabajando, siempre aumentaban más y más personas, porque estaban siempre trabajando como José. En los primeros 7 años se aumentaba tanta trigo que fuera como la arena. Y a terminar esa iglesia, ¡wow! ¿Pero qué ha pasado? Llegó un momento en cuando la iglesia dice: qué bueno, hemos recibido toda la autoridad y ahorita podemos reprender cada mal de no tocarnos a nosotros, y pensamos que solamente es para nosotros en privado. Es por tener una bendición. Es como José pudiera llegar y decir: aquí estoy esclavo, pero voy a tener mucha bendición de Dios por mí. No, él dice: soy un hebreo. Ponme a trabajar y yo puedo bendecir a todo lo que tiene. Y Potifar dice: pues vamos a ver. Sí, es cierto, tiene mucha bendición acá. ¿Cómo se extiende acá? Wow, es cierto, es una bendición porque sigue trabajando. Y entonces toda la casa, wow, mira, la bendición está sobre toda la casa. Y ¿qué tal con todos esos campos? También. Pero la iglesia llega a un momento en cuando dice: no, pues yo quiero todas las bendiciones. Es por mí, no por otro. Pero eso al revés del propósito. Es como habíamos leído ya de que Cristo está enviándonos. Él está esperando que seamos nosotros una bendición a todas las naciones. Pero la iglesia escucha: vayan y hagan. Decimos: mañana. Predica, ministra, un día. Arrepiéntete, pues luego. Pero el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros. Para cumplir el propósito, nuestro propósito, tenemos que hacer 3 cosas. 3 cosas. La primera etapa de cada persona quien va a hacer algo
significante por el Señor. La primera cosa es de que tiene que ser salvo. Tiene que entregar su vida a Cristo Jesús y recibir a Jesús como su Señor, como su Salvador. Tiene que tener la identidad. Muchos llegan y dicen, yo soy de Canaán. Yo soy de un lugar de maldición. Yo soy de un problema. Nosotros necesitamos abandonar esa y decir, no, mi identidad no es mi oficio, no es mi trabajo, no es mi ciudadanía, no es esas cosas, sino yo soy hijo de Dios. Es la primera. Y si no está en la primera, jamás puede cumplir la tercera. La primera es que tenemos que entregar la vida a Cristo Jesús. Tenemos que tener esa identidad como su pueblo. Luego tenemos la oportunidad de recibir la autoridad. Ese es ser bautizado en el Espíritu Santo. Es lo que Jesús estaba hablando. Él dice que recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Eso es lo que pasó en el día de Pentecostés. En ese día, de repente, están todos 120 en ese aposento alto. Y allá llegó un viento, pero recio, y estaba llenando. Y todos, ¿qué está pasando? Y abriendo los ojos, porque estaban en oración, abriendo los ojos, podían ver lenguas de fuego que se descendía y reposaba sobre cada persona. Y luego todos comenzaron. ¿Qué dije? Todos. 120 estaban presentes y 120 fueron bautizados en el Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en lenguas. ¿De verdad? Si lee el libro de Hechos, va a repetir ese varias veces. No es parte de viento, tampoco de lenguas de fuego, pero es parte de hablar en lenguas, se repita. Incluso con Cornelio, recuerda que Pedro fue enviado la primera vez para predicar a uno que no era judío, no era hebreo. Y estaba predicando y de repente cayó el Espíritu Santo sobre Cornelio y su familia y comenzaron a hablar en lenguas. Es porque es un señal del poder del bautismo en el Espíritu Santo. Y esa es la segunda etapa. Nosotros recibimos la autoridad para hacer algo, tal como Jesús dijo a sus discípulos que no salgan, no vayan hasta que reciban la autoridad. Igualito, José no podía salir a trabajar sin primero recibir la autoridad. Pero una vez que tiene la autoridad, la tercera tiene que pasar. Necesitamos ponernos a trabajar. Tenemos que hacer el trabajo asignado, que únicamente es posible con la autoridad. José no podía no podía cumplir su trabajo sin la autoridad. Faraón sabía. Entonces dice, recibe la autoridad para cumplir con lo que está diciendo. Igualito, Jesús dice, eres salvo, tiene una identidad nueva. Y luego dice, pero no puedes cumplir con todo el propósito sin primero recibir la autoridad. Reciba la autoridad. De verdad, en Juan capítulo 20, versos 21 y 22, dice, la paz sea con ustedes. Jesús dice, la paz sea con ustedes. Repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Déjame analizar un poquito ese texto. Primero dice, la paz sea con ustedes. ¿Cuántos saben que la Biblia fue escrito en 3 idiomas? 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. En el libro, pues en el lenguaje hebreo, lo que tenemos como palabra española es paz, es shalom. También arameo es igualito, salem. Pero ese shalom no creo que debía ser traducido como paz. Porque de verdad la definición en la mente hebreo es no solamente paz como descansar. Porque Cristo no dice, la paz sea con ustedes. No está diciendo, descánsate, toma una siesta.
No, Shalom significa como el Concilio Global de Salud define la salud, es no solamente ausencia de enfermedad, sino una bendición y una general de bienestar mental, corporal, emocional, y yo puedo aumentar espiritual. Eso es lo que significa Shalom. Cuando Jesús llega, Él dice que seas bendecido en la mente y en la emoción, en la familia, en el cuerpo, en tus trabajos, en toda tu vida, sea con esa plenitud, esa bendición. Es lo que significa Shalom. En griego, la palabra es Irene, y también habla de la misma cosa, de mucha bendición en todo aspecto. Entonces, cuando Jesús llega y dice, la paz sea con ustedes, yo creo que una traducción será mejor, la salud completo sea con ustedes, porque Él no está poniéndonos a descansar, sino confirmando que estamos preparados de correr. Y Él dice así, y luego dice, como el Padre me envió a mí, así como los envió a ustedes. ¿Qué es esa? ¿Cómo así? Es una forma gramática de hablar. Todo lo que contiene en el primero cómo representa después luego el así. Como el Padre me envió a mí, de la misma forma que el Padre me envió a mí. ¿Y cuántos de ustedes pueden entender que Jesús tenía y todavía tiene la autoridad? ¿Sí? Jesús llegó capacitado de hacer todo lo que tenía que hacer, ¿sí o no? Y ese fue por la forma en que su Padre le envió. Y Él dice, como el Padre me envió a mí, yo he recibido la autoridad, así ya los envió a ustedes. De la misma forma que yo, ustedes también. Entonces, reciba la autoridad, tenga todo lo que es necesario de hacer el trabajo. Y acto seguido, porque Él está diciendo, reciba la autoridad, Él dice, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Porque es necesario recibir la autoridad para cumplir el trabajo. No recibimos autoridad solamente para descansar. ¿Cuántos creen que Jesús llegó a vivir en la tierra solamente para tener una vacación de cielo? Se puso a trabajar toda su vida, ¿no? ¿Sí o no? Lo mismo, está asignándonos a nosotros. Pero después de recibir la autoridad. Y ese día de Pentecostés, quiero animarles de pasar esas 3 áreas de la vida. La primera, si estás aquí y todavía no eres salvo, todavía no tienes relación con Cristo Jesús como Señor y Salvador, jamás puede cumplir su propósito de vida. Y es hoy que puedes ser salvo. No es difícil. Romanos 10 habla de eso y dice que si confesamos con la boca que Cristo es el Señor y creemos en el corazón que Él se levantó de entre los muertos, seremos salvos. Entonces, con esa invitación. Pero luego dice que tenemos que recibir la autoridad. Ese tampoco es difícil. Yo conozco unos quien dice, yo he deseado ser bautizado en el Espíritu Santo por años, pero todavía estoy esperando al Señor. No, el Señor nos espera a nosotros. Porque Él quiere. Es como el faraón quitando su anillo de autoridad y decir a José, toma el anillo. ¿Qué hizo José? Tomaba el anillo y puso. Y dice, aquí estoy. Solamente tenía que recibir. Y luego tenemos que trabajar. Quiero invitarles a inclinarse el rostro.